Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Una Fe Relevante. Hoy estamos con un súper invitado especial. Tal vez algunos lo conocen, otros ni idea, pero sé que varios han leído algo que él ha escrito, pero tal vez no saben que era él. Y pues bueno, sin más que agregar, sin más preámbulo, un saludo a Josué. Josué, mucho gusto, bienvenido al podcast. Hola Juan Esteban, muchas gracias por la invitación. Es un gozo poder estar aquí. ¿Cómo has estado? Bien, agotado, cansado. Cosa de tener niños pequeños, pero ha Claro. sido muy bueno. No lo cambio por nada. Y que aquí la diferencia horaria es notable porque yo estoy grabando a las 7 de la noche y pues gracias Sí, por aquí son tomarte las el 10. tiempo porque allá es tarde. Y las horas de Sí, sueño de un papá es oro puro porque mi hermano acaba de tener su hijo y sé que valoran sí. mucho el poder dormir. Así que gracias por estar aquí, de verdad. Una gracias a vos. Y bueno, pues tal vez cuéntanos un poquito de ti, de tu trabajo. Yo te sigo de hace tiempo tu trabajo, pero bueno, ¿qué nos podrías decir tú acerca de ti para que te conozcan un poquito más? Claro, bueno, actualmente mi servicio a la iglesia, sirvo en mi iglesia local, pero en internet, que es donde muchos me conocen. Estoy canalizándolo a través del canal Sigue la Sabiduría en YouTube, sigelasabiduría.com. Pero eso no es mi trabajo en realidad. Mi trabajo con el cual, por la gracia de Dios, recibo mi sustento es en Coalición por el Evangelio principalmente. Trabajo con algunos ministerios a veces tras bambalinas, pero mayormente en Coalición por el Evangelio. Tengo el privilegio de servir allí por hace ya casi 10 años. Wow. Desde hace unos 3 más o menos sirvo como el director editorial, supervisando la creación de todo lo que publicamos. Es realmente un privilegio, es un trabajo inmenso, grandísimo. Por la gracia de Dios, es el sitio cristiano en español más leído en el mundo. Y para mí es un Wow. sueño poder servir a la iglesia de esta manera, con un equipo excelente de editores, de autores de diversos contextos en español. Es algo único y para mí es un gozo poder estar en colección sirviendo por tantos años y ahora desde esta posición. Realmente es un ministerio que llega a tantos lugares, a tantos millones de Muchísimos. personas y no puedo dejar de darle gracias a Dios por eso. Y qué fruto de ese ministerio tan increíble que yo originalmente conocí en inglés. Sí, eh, es que estamos grabando este podcast. De verdad que yo soy un fiel seguidor de la Coalición por el Evangelio, no solamente como un recurso que me ayuda a compartir con otros el Evangelio, sino educarme. Creo que es una labor muy noble porque creo que el español a veces está un poco limitado en dónde busco en general, o sea, en general, creo que en muchos ámbitos está un poco así reducido y la Coalición por el Evangelio brinda muchas herramientas desde, bueno, no me voy a adelantar, me gustaría un poquito que nos platicaras tal vez, ya me emocioné, pero qué es esto de la Coalición para aquellos que no lo eh, conocen? sí, realmente para mí es un privilegio, es un trabajo soñado. Me acuerdo que antes de estar en Colisión, yo decía, wow, qué increíble pudiera ser escribir allí, servir allí, me encanta lo que hace. Y empecé como asistente editorial, luego como editor, luego como coordinador y ahora en este rol. Ha sido un viaje tremendo. Coalición por el Evangelio es un ministerio, okay, es una organización que surge en inglés, pero que se ha expandido a varias regiones e idiomas en todo el mundo. Y lo que hacemos es servir a la iglesia por medio de recursos centrados en el Evangelio. Mm. Desde una convicción más alineada hacia la doctrina reformada, pero bastante abierta, queremos servir a la iglesia. Y lo hacemos por medio de eventos, lo hacemos por medio de talleres virtuales, lo hacemos por medio de podcasts, lo hacemos por medio de videos, lo hacemos por medio de artículos, por medio de libros, por medio de libros digitales. Hay toda una rama y una gran variedad de recursos y si quieres conocer más, o sea, lo digo para las personas que están viendo esto, si alguien quiere conocer más, puede entrar en evangelio.com o coaliciónporelevangelio.org. Allí está. Creo que tenemos más de 20.000 artículos publicados. Eh, Algo así, es Para rato. increíble. Sí, sí, realmente no hay nada como eso en español y aunque
yo tengo el privilegio de ser el director desde hace algunos años de la parte editorial. Realmente hay un trabajo también que me antecede. No, otras personas durante muchos años han trabajado en eso, han servido pastores, líderes de diferentes contextos de Latinoamérica escribiendo en español para hispanos y algo bastante emocionante y yo me siento realmente muy pequeño ante Mm. todo el trabajo que hace el equipo editorial y los autores y los pastores y los líderes en iglesias que colaboran. Es un gozo y oramos poder ser útiles para la iglesia. No, y vaya que de verdad lo han sido porque que es un poco el tema eh, que vamos a hablar hoy, es el impacto que ha tenido en la comunidad que habla español, de habla hispana, ha sido enorme, enorme. Ya lo mencionaba anteriormente, pero a veces estamos muy reducidos en contenido. O sea, y a veces las personas no saben a dónde ir o no saben cómo buscar y la manera en la que la coalición ha facilitado como la educación cristiana es enorme, es enorme. Entonces, eso me lleva a mi primer pregunta, porque creo que a la mayor cantidad de personas o a la mayoría de las personas que les preguntemos acerca de la religión, en nuestro contexto latino, probablemente han sido o son hasta cierto punto religiosas, pero creo que no necesariamente religiosas de la manera correcta, no necesariamente tienen una fe bíblica dentro de este contexto. ¿Cómo podrías tú decir que es desafiante tal vez para nosotros compartir el Evangelio? Sí, el pastor Miguel Núñez de República Dominicana, él lo ha explicado antes, de hace mucho tiempo lo explica con la idea de que las personas están como inoculadas contra el Evangelio, porque han recibido por la cultura y por, Mm, sí, diferentes factores, han recibido una especie de Evangelio diluido, sí. una especie de Evangelio que ellos creen que conocen el Evangelio y a veces pueden usar terminologías relacionadas al Evangelio, pero no lo está practicando, no lo está viviendo y, y cuando escuchan el Evangelio verdadero, ya están como que vacunados Mm, contra el Evangelio. Y eso requiere que la iglesia hoy en día busque predicar el Evangelio de una manera que sea disruptiva, en el sentido de poder desafiar las presuposiciones que las personas pueden tener sobre mm, el Evangelio. Y eso muchas veces requiere entender nuestro contexto y las diferencias con otros contextos en el pasado. Por ejemplo, si vamos a la época de la Reforma Protestante en el siglo XVI, la gran pregunta que había era la noción de cómo puede ser salvo una persona. sí. Aparte de los temas de cuál es la iglesia verdadera y cuál es la máxima autoridad, ¿no? O el Papa, o la Escritura, o las tradiciones de la Escritura, estaba la idea de cómo puede ser salvo una persona. Mm, Y los reformadores, ellos enfatizaban la salvación por la fe sola, en contraste con lo que enseñaba la teología católica romana y lo que todavía enseña de una salvación donde la fe es necesaria, pero las obras también. ¿Ok? ujú, Hoy en día ni siquiera hay una mezcla de salvación por fe y por obras en el contexto general. Eh, R.C. Sproul, él lo hablaba diciendo que hoy en día lo que la gente cree es la salvación por muerte, la justificación por muerte, porque no importa cómo vives, si tú crees que vives bien, bueno, tú mueres y vas al cielo. Eh, mm, y es una forma de ilustrar lo confundida que está la cultura y la sociedad que nos rodea hoy en día. Hay un sincretismo bastante amplio, bastante grande, incluso dentro del pueblo evangélico. Hay personas que mm, todavía creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Hay personas que todavía creen que alguien puede tener un sueño y añadir entonces doctrina a la palabra de Dios de manera autoritativa. Hoy en día mm, hay personas que creen, por ejemplo, que ofrendando a un pastor o una iglesia eh, van a hacer que Dios les conceda riqueza, salud y sí. prosperidad. ¿Sí? Hay tanta confusión sobre eso y el desafío está entonces en hablar de los temas bíblicos y orar por sabiduría para poder hacerlo de una manera disruptiva en el sentido no de escandalizar, porque de Mm, nuevo el siervo del Señor, como dice 2 Timoteo, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, total. apto para enseñar, sufrido. No debemos ser disruptivos en el sentido de que debemos andar por allí dándole garrotazos y biblazos a la gente, pero sí disruptivos en el sentido de que debemos buscar hacerle ver a las personas que tal vez la fe cristiana que ellos creen que creen no es la fe cristiana verdadera.
Mm, Y no solamente que no es la verdadera, sino lo que ellos creen es peor. Y no te va a dar el gozo y la paz y la esperanza y la certeza que solamente te da un encuentro real con Dios. Porque una cosa es conocer de Dios y otra cosa es mm, conocerlo a Él. Y Cristo vino totalmente. no para que seamos simplemente admiradores de la fe cristiana o simplemente para que adaptemos un cristianismo cultural o una cristiandad Mm, o un estilo de vida evangélico. Él vino para que tengamos vida eterna y podamos conocer a Dios. Eso es lo que Jesús ora en Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. ¿Quién has Y yo enviado? hablo de este tema con mucha pasión porque por mucho tiempo yo Mm, asistía a la iglesia, pero no era la iglesia. No era un creyente genuino. Y eso muchas veces pasa. Lo he visto por años. mm, He estado en contextos donde los jóvenes pasan adelante, lloran, hay mucha emoción y no es tan mala emoción. Porque nosotros no debemos tampoco abrazar una especie de cristianismo simplemente intelectual. Dios quiere todo a nosotros, nuestro intelecto, total, nuestras emociones, nuestra voluntad, pero muchas veces la experiencia cristiana, entre comillas, que muchas personas experimentan es simplemente emocional, porque luego salen de la iglesia y siguen viviendo como si nada. Y eso significa que es posible estar cerca de Cristo y al mismo tiempo estar lejos de Él. Necesitamos un encuentro verdadero con Jesús. Yo lo necesité por mucho tiempo. mm, Y ahora que soy creyente, todavía necesito seguir profundizando cada día más en su gracia, porque todos dependemos total. de ella. Y creo que es la realidad de muchas personas. O sea, lo explicas, o sea, das como en el punto preciso porque comparto mucho de que hay muchos en la iglesia, pero no son parte de ella. Y lamentablemente a veces pensamos que estar en un lugar es sinónimo de pertenencia, pero hay muchos pasos que me llevan a pertenecer a un lugar que no basta con solamente mi presencia física ahí. Creo que Deuteronomio lo enseña muy claro y es tenemos que amar al Señor con todo, ¿no? No solamente con nuestra presencia física, sino que con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas. Y creo que es mucho de lo que dices y a veces estamos como tan inconscientemente expuestos al lenguaje cristiano, a cosas cristianas, que damos por sentado que sabemos lo que no, que Sí, y sabemos. no solamente eso, sino que formamos parte de nuestro mundo occidental y Latinoamérica también. Forma parte de la cultura y la sociedad más obsesionada con la autonomía y el individualismo que ha existido en la historia de la humanidad. Wow. ¿Ok? Tú lo miras en el secularismo, esta idea de autonomía, de que hoy en día incluso una persona puede decir que cambia de sexo, identificarse como Hmm. quiera y vivir como quiera y no quiere reglas, pero igual dentro de la iglesia somos tentados a eso. Nuestro individualismo se ve cuando muchas personas dicen, yo no necesito de la iglesia, yo estoy bien con Dios, puedo leer la Biblia por mi cuenta, pero también ese individualismo se ve en una actitud consumista en el que voy a la iglesia para ver cómo ser servido, ¿ok? Hmm. Y no cómo servir, para ver qué me dicen que me caiga bien a mí, que me guste a mí y no que me confronte y que me enseñe a crecer. Y lamentablemente ese tipo de consumismo produce el auge de enseñanza consumista e individualista, porque es lo que más se atrae, es lo que más resulta atractivo. Entonces es un círculo, ¿no? Sí, El consumismo en el corazón humano y el individualismo eh, hace que crezca esta enseñanza individualista y consumista porque es lo que la gente está demandando y al mismo tiempo esa enseñanza promueve y enfoca más ese consumismo. Vivimos una fe bastante claro. egocéntrica. Vamos a la iglesia más interesados en cómo Dios me puede servir a mí y no en cómo yo le puedo servir a Él. Vamos a la iglesia a veces más interesados en cómo Dios puede afirmarme y no cómo yo puedo conocer al Dios verdadero para afirmar una fe genuina en Él. Eh, y de nuevo, me gusta mucho cómo lo ilustra el pastor Miquel Núñez. Realmente vivimos una cultura que ha sido vacunada Hmm. contra el Evangelio. Sin embargo, yo creo que esa no es toda la historia. No, Dios es soberano y Él es poderoso para cambiar los corazones de personas que han creído una fe superficial y falsa por mucho tiempo y llevarlos a sus pies. Dios se deleita en eso. Dios es Ujú. poderoso para salvar. Necesitamos humildad y orar por un avivamiento en el que el Espíritu Santo realmente abra nuestros ojos y nos enseñe realmente que no somos el centro del mundo. Mm, totalmente. Y que el Señor no es un vehículo para cumplir.
y satisfacer mis Sí, caprichos, ¿no? sí, Sino que es el fin último. Eh, y a veces es eso, lo dices súper, súper claro y creo que lo necesitamos recordar siempre, porque con facilidad creo que por excelencia olvidamos lo que nunca deberíamos olvidar. Y creo que este evangelio consumista es atractivo porque alimenta y satisface cosas que nosotros, por nuestra naturaleza pecadora, están bien, bien incrustadas y justifica, yo creo que en sí. muchos sentidos, nuestro, sí, nuestro lado carnal. Y es, Sí, totalmente, totalmente. La esencia del pecado es poner otras cosas en nuestras vidas en el lugar que solamente Dios merece. Eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, mm, donde Pablo dice que todos somos pecadores porque todos hemos puesto otras cosas en el lugar que solamente Dios merece. Y eso total. nunca nos va a llenar, y eso es ir contrario a nuestro diseño, y eso debería llevarnos a preguntarnos y llamar a la gente a la reflexión. ¿Buscamos a Dios por quién es Dios o por las cosas que puede darnos Dios? Porque si buscamos a Dios por las cosas que puede darnos Dios y no por lo que Él primeramente es, estamos siendo idólatras y Mm, estamos siendo ciegos ante la belleza de nuestro Dios. Porque es cierto que la vida cristiana no se trata de simplemente comodidad, se trata de tener a Cristo en el centro, pero cuando Cristo está en el centro, vivimos vidas realmente gozosas. Eh, Nada nos puede saciar como Cristo. De hecho, Agustín ya hablaba de esto hace siglos atrás. Él decía que fuimos hechos total. para Dios y nuestras almas están insatisfechas hasta que conocen a Dios, hasta que descansan en Él. Esa es la razón por la que la ideología Mm. cada vez se vuelve un poco más extrema, buscando llenar algo, buscando justificar algo. Esa es la razón por la que las personas buscan saciar su vida de diferentes formas, de muchas maneras, con el dinero, con el sexo, con éxito laboral. Y nada de estas cosas son malas en sí mismas, siempre que lo hagamos conforme al diseño de Dios, siempre que lo vivamos y disfrutemos esos regalos conforme al diseño de Dios. Pero nada de eso nos va a saciar. Y el gran problema del corazón humano es eso, es la idolatría egocéntrica, es nuestra tendencia a creer que nosotros sabemos más que Dios. Y en parte, eso ocurre por una tendencia en el corazón humano a dudar de la bondad de Dios. Mm. Nosotros vemos eso desde Génesis 3. La mentira de la serpiente es la misma que resuena hoy. No, la serpiente le dice a Eva, con que Dios les dijo que no toquen de ningún árbol, esa era mentira, porque Dios le había dicho que podían tomar de todos los árboles excepto de uno. Que Mm. confiaran en Él, que dependieran de Él y que supieran que Dios tiene su razón porque Él le dice que no hagan eso. Eh, y detrás de esa mentira de la serpiente, bueno, viene otra mentira, ¿no? La serpiente le dice a Adán y Eva, Dios sabe que ustedes prueban de ese árbol, ustedes van a Mm. ser como Él. Serán como él. Entonces, la implicación detrás de eso es que Dios no es generoso, de que Dios está reteniendo algo, de que Dios Sí. no te quiere dar lo mejor. Tú tienes que tomarlo, Eva, si tú lo quieres. Tú tienes que tomarlo si quieres eso que Dios te está negando. ¿Y qué pasa? Que desde entonces la humanidad tiene esa visión de Dios, una visión de un Dios que no es generoso. Y esa visión de Dios produce dos distorsiones bastante profundas y están arraigadas en el corazón humano. Y Mm. es la tendencia al legalismo, porque si Dios no es generoso conmigo, yo entonces tengo que hacer cosas para ganar su favor y que Él me bendiga y que me dé esas cosas que yo quiero, que es lo que muchas veces pasa en el pueblo evangélico. Eh, pero por otro lado está la tendencia al libertinaje Total. y a vivir sin considerar a Dios, porque ¿quién quiere a un Dios que parece que no quiere lo mejor para mí o que no es bondadoso? Y son estas mentiras con las que debemos lidiar siempre que debemos confrontar con el Evangelio, porque el Evangelio nos muestra que Dios realmente nos ama. Nos ama a tal punto que dio lo más valioso, su Hijo, para que tengamos vida eterna. Y si Dios me da lo más valioso, yo sé que Él me ama sin medida. Y por eso yo sé que sus mandamientos son buenos para mí y le dan orden a mi vida. Me ayuda a vivir con propósito en un mundo de caos. Me ayuda a vivir con intencionalidad en un mundo de malidades, de frustraciones, de falta de
significado y de sentido. Mm. Todo eso debe estar presente en nuestra conversación y en nuestra mente. Cuando hablamos a las personas de que realmente el problema del hombre es un problema del corazón y solamente Dios puede llenar nuestras vidas. Totalmente. Y que justo me acordaba mucho de dos libros, creo que son del mismo autor. Mi autor favorito es Tim Keller. Y en su Sí, libro... el mío también. Uno de mis favoritos. Sí, uno de mis favoritos igual. Bueno, el Piper y otros. Pero Keller dice mucho en su libro Dioses que fallan, hace esta idea constantemente. El hombre es una máquina de ídolos. Sí. Es una fábrica que hace ídolos constantemente. Sí, es lo que decía también Calvino en el siglo XVI. Él hablaba de eso. Total. Somos una fábrica de ídolos. Total. Y a mí me encanta ver eso porque es que a veces pensamos que sabemos mucho, pero nos comemos la misma mentira de Génesis 3. Una y otra vez. Y es, pensamos, como tú dices, Dios se reserva algo y no es generoso. Y vemos cómo ese pensamiento lleva a tantos jóvenes cristianos a cometer tantos errores garrafales, por ejemplo, en sus sentimientos. Sí. No voy a esperar, no voy a llevar a la oración lo que siento porque si Dios me dice que no, Dios es malo, ¿no? Pero lejos de eso, creo que Dios ve el panorama completo, Dios ve la imagen grande en el asunto y cuida de nosotros. Mateo es un libro que a mí me fascina porque nos enseña. Él cuida de las aves en el cielo, las alimenta, viste los lirios del campo. Y nosotros nos afanamos porque constantemente queremos jugar a ser Dios. Y terminamos cayendo en esto. Dios se convierte en un vehículo para satisfacer lo que realmente quiero. Y cuando Él me estorba, entonces ahí es donde entran muchos creyentes en crisis. Y creo que algo que lo acentúa y nos lleva a otra parte de esta conversación es la hiperconectividad. Es decir, no todo, o sea, vemos tanta información, hacemos este movimiento, ya está tan automatizado en nuestras manos que llegamos a conclusiones muy rápido. Y es algo que tú mencionas al inicio de tu libro. Tienes un libro, si no sabían. Yo lo tengo acá. Se llama Espiritual y Conectado. Es algo que había habido, pero me resonó después de leerlo mucho. Y es, si algo es gratis, tú eres el producto. Y a veces tenemos este falso sentido de autonomía en las redes sociales. Yo puedo escoger, yo puedo decidir. Pero no nos damos cuenta que terminamos siendo moldeados por una agenda de mercado, donde hablas del sincretismo dentro de la iglesia, donde vemos más cristianos, específicamente jóvenes, como haciendo tregua con temas donde el Señor no hace tregua. El aborto, relaciones del mismo sexo, el relativismo. Cuando el Señor nos enseña en Juan que su amor, Él es el camino y la verdad y la vida, es excluyente. Y tratamos de meter un montón de cosas dentro de nuestra fe, pero ¿tú qué opinas? ¿Cómo influye en nuestra cosmovisión el exceso de información, el exceso de conectividad que tenemos como cristianos? Y le agregaría, ¿cómo podemos ser sabios al navegarlo? Porque, claro, tenemos plataformas increíbles como la Coalición, pero se requiere discernimiento para decir no todo lo que veo en internet, aunque hable de Dios, es cierto. Sí, precisamente esas son las preguntas que busco responder en todo el libro. Y bueno, dar el resumen de algunas de las muchas ideas que abordo. Yo invito a las personas que si quieren profundizar en este tema puedan leer el libro y espero que pueda ser de bendición. Pero una de las maneras en que nos afecta esta hiperconectividad es que nos socavan la capacidad de pensamiento profundo, porque las redes sociales nos hacen distraídos. Estamos seguros de eso, está comprobado.
fortalece en nosotros el hacer scrolling y el ver tanto Sí. contenido, fortalece en nosotros eh, el pensamiento en ráfagas y se debilita la capacidad para el pensamiento profundo. De manera que Mm, luego tú estás en la palabra de Dios y te cuesta concentrarte, luego estás leyendo cualquier cosa y te cuesta estar enfocado. Y cuando nosotros pensamos profundamente, sentimos profundamente, y cuando pensamos superficialmente, sentimos superficialmente. Y ese tipo de cosas hace que los eslóganes, mm, los eslóganes y las ideologías muchas veces son como que resúmenes que resultan atractivos intelectualmente cuando somos superficiales y no claro. pensamos más profundo, y todo eso termina afectando nuestra cosmovisión. Somos más fáciles de engañar por ideologías, somos más fáciles de ignorar verdades profundas porque no estamos pensando profundamente. Nos estamos volviendo, alguien decía que nos estamos volviendo NPCs, personajes no jugables en un videojuego, que Total. simplemente están siguiendo los guiones de la cultura porque no están pensando. ¿No? ¿Y cómo podemos contrarrestar estos tipos de efectos? ¿No? Porque también nos estamos volviendo adictos a eso, nos estamos Mm, comparando constantemente, estamos viendo vidas deprimidas, estamos viendo vidas distraídas. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Con la sabiduría bíblica, con la mm, sabiduría bíblica, yendo a la palabra de Dios y tratando de ver con honestidad: Señor, háblame y muéstrame qué está mal en mí y qué debo hacer yo ahora en respuesta a a tu gracia. No para que tú me ames, sino porque tú me amaste, ¿no? Hoy en día está la noción, y que también estaba de nuevo en el jardín, ¿no? Es la idea de que tú tienes que escoger mm, entre ser fiel a Dios o ser feliz. Eso es lo que el mundo te vende. Tienes que escoger entre ser fiel a Dios, seguir sus mandamientos o ser feliz. Y lo que la Biblia te muestra es que seguir a Dios y ser feliz no son polos opuestos, son el mismo camino. mm, Y cuando nosotros conocemos a Dios, buscamos estar satisfechos en Él y seguimos sus mandamientos, los principios que vemos en la palabra de Dios, principios como guardar nuestra mente, principios como ser tardos para hablar y prontos para escuchar, principios como no buscar nuestra gloria, sino la de Dios. Cuando buscamos sus principios y tratamos de seguirlos, eso va a afectar toda nuestra vida, incluso la manera en la que nos conocemos en Internet y la manera en que combatimos entonces esta tendencia al individualismo, mm, porque algo que hace la hiperconectividad o las redes sociales es que todo gira en torno a ti. El ujú. algoritmo te da lo que te gusta a ti, lo que te beneficia a ti, lo que tú crees que te beneficia, y lo que tú quieres, y tu vida se convierte en una burbuja, ¿entiendes? Y tus ideas son reforzadas, nunca eres confrontado y nunca eres edificado Sí, también, porque yo hablo con una persona y le digo: ¿qué viste en los últimos 10 reels que viste en internet? ¿Qué te acuerdas? Nadie se acuerda de nada. Porque también, de nuevo, el pensamiento es en ráfagas. A veces estar en redes sociales es como tratar de leer un libro con las páginas moviéndose por el viento a cada rato. Y no retienes nada porque no hay una historia. Esa es la razón para que tú puedas acordarte de la trama de una película que viste hace un año, pero no te acuerdas del reel que viste hace 10 minutos. Porque mm, realmente es contenido que está hecho para entretenernos y no necesariamente para edificarnos. E incluso a veces el contenido cristiano, que puede ser edificante, se presenta en ese formato que fomenta la distracción y fomenta la superficialidad y no necesariamente la profundidad. Entonces, cuando vemos todo esto que está ocurriendo con nuestras mentes, cómo nos está afectando, cómo nos distrae, cómo nos da la sensación de que estamos aprendiendo, pasándola bien, pero en realidad nos estamos aburriendo y no estamos aprendiendo nada, es urgente y mm, es imperativo que como creyentes seamos intencionales en buscar pensar bíblicamente, buscar entender cómo los hábitos que estamos teniendo, los hábitos digitales, nos están afectando y se están volviendo liturgias que moldean nuestros mm, deseos y moldean nuestra mente. Y seamos intencionales entonces en buscar priorizar a Dios en el centro, entendiendo que solamente Él puede saciarnos y entendiendo que Él se deleita en darnos sabiduría para que podamos navegar esta cultura en la que estamos de una manera que glorifica a Dios, sabiendo que Él es mm. nuestro todo y que con nuestra forma de vivir nosotros podemos dar testimonio de su poder para salvar vidas y para saciarlas. Totalmente. Y que, bueno, o sea, no lo mencionas, pero que más y más esto de pensamientos y contenidos ráfaga se acentúan ahora con llegadas como la IA. Estaba leyendo un newsletter que me salió en mi correo, que no me acuerdo qué prestigiosa universidad, pero había dicho que
alrededor de un 40% la actividad cerebral se disminuye cuando dependemos en nuestro día a día del chat GPT. Y yo decía, uy, o sea, y desde ahí yo empecé como, ok, no, porque es que genuinamente ya ni un correo uno quiere mandar sin primero revisarlo por ahí, o un ensayo uno quiere entregar, y creo que eso nos vuelve, y ¿por qué lo digo? Generaciones sumamente inseguras, generaciones Sí, totalmente. sumamente volubles a lo que esté en tendencia, pero nunca con convicciones. Sí, estamos cediendo nuestra autonomía y nuestra capacidad de pensamiento. Este, y eso es lo que también hacen las ideologías y los políticos. Las ideologías te dicen, mira, yo te voy a solucionar el problema, yo te voy a decir cuál es el verdadero problema y cuál es la solución. No pienses en eso, solamente sigue el dogma. Mm, Y esto también es lo que hacen los políticos, ¿no? Yo te voy a resolver los problemas, tú vota por mí, yo me encargo. ¿Entiendes? Y la iglesia siempre está tentada, y las creyentes y las personas están tentadas a ceder nuestra toma de decisiones y nuestra forma de pensar. Y eso hace imperativo que nosotros vayamos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea nuestra máxima autoridad y podamos crecer en discernimiento, pero también es imperativo que cuando hablemos con la cultura, hagámosles ver las presuposiciones que tienen y cómo están siendo claro, moldeados, porque las ideologías de este mundo y las cosas que buscan nuestra atención y gobernar nuestros corazones no están interesadas en nosotros. No en vez de amarnos, quieren usarnos, mientras que el Dios verdadero nos ama. mm, En vez de saciarnos, quieren exprimirnos, mientras el Dios verdadero nos sacia. Hay un contraste muy grande entre lo que el Dios verdadero nos ofrece y lo que las ideologías y las tecnologías, que muchas veces tecnologías son buenas, pero las usamos de manera idólatra. mm. eh, Hay un contraste entre lo que todo eso nos ofrece y lo que el Dios verdadero nos ofrece y sí nos da. Y que creo que por naturaleza somos seres que buscan dependencia, pero a veces la satisfacemos en el lugar equivocado. Y Sí. creo que la mayor dependencia que debe haber en nuestra vida es a la sabiduría eterna, no al contenido rápido y digerible, por así decirlo. Y, Y y, y lo, y lo- fíjate Ujú. algo, Juan. Me gusta mucho eso que mencionas porque nuestra necesidad de escuchar a Dios y seguir su voz antecede a la caída. Mm, Eh, Fíjate, Dios le da instrucciones a Adán y a Eva sobre cómo vivir antes de que Adán y Eva pequen. sí. ¿Entiendes? Entonces, si antes de la caída necesitamos escuchar la voz de Dios para ver el sentido de la realidad y para Mm, caminar según nuestro diseño y la manera en que nos va a satisfacer, ¿cuánto más ahora? totalmente. Y este es el punto, y este es el punto. La razón por la que Dios nos hizo de tal manera que no podemos vivir sin su voz es porque nos hizo para que le conozcamos y para que le Mm, amemos. Y es algo que necesitamos recordar siempre. Eh, Dios no quiere simplemente cosas de nosotros, Él nos quiere a nosotros. mm. Es que, de verdad, lo hablas y es como estas cosas que a uno, como que, bueno, a mí personalmente me vuelan no solamente la cabeza, sino son estas cosas que si uno entiende realmente, no queda otra cosa más que terminar enamorado de un Dios eterno. Porque Totalmente. creo que el mundo nos vende, nos ofrece muy poco y nosotros nos vamos derechito a eso. Sí, Creo hay una que, frase de C.S. ajá, Lewis. Hay una frase de C.S. Lewis que es muy trillada, la he leído un montón de veces, pero es que él dice que según la Biblia nos conformamos con demasiado poco, somos como niños que ujú, juegan con barro y torta de barro, eh, en vez de ir a conocer el mar y se ujú. conforman con el barro porque no conocen el mar. Y muchas veces las personas se conforman con los placeres de este mundo y con las ideologías y con la idolatría, con la tecnología, porque no conocen a Dios verdadero. Y eso es lo que debemos mostrar. Y que es la importancia de también entonces estimular el pensamiento crítico, porque aún dentro Sí, de la iglesia creo que uno puede ser muy propenso a, a comer cosas ya digeridas y asumir que son ciertas. Y creo que la única verdad objetiva y absoluta está en la palabra. No en el predicador eh,
de turno, por así decirlo, porque aún el más virtuoso yo creo que puede errar, pero la fuente última de sabiduría está en su palabra. No por eso uno deja de asistir, deja de congregarse, porque claramente la Biblia enseña que debemos ser partícipes de tales cosas, pero creo que sí debemos nosotros tener hasta cierto punto la capacidad de decir qué dice Dios al respecto. Creo que esa es una gran pregunta que todos nos debemos hacer en algún punto. Y, y bueno, y al final creo que es algo de lo que carece mucho nuestra cultura. Y es dar el siguiente paso y qué me están diciendo y por qué me lo están diciendo. Sí, totalmente. Necesitamos alimentar un pensamiento crítico y al mismo tiempo bíblico. Mm, Este, Esa es la necesidad urgente de la iglesia constantemente, ir a la palabra de Dios. El gran problema de la iglesia en nuestros días es que muchas personas en nuestra iglesia no conocen a Dios y se están conformando con una experiencia cristiana, evangélica, superficial, cuando Dios nos llama a ir siempre más profundo en su evangelio y en su gracia. sí, y que es esta famosa expresión, ¿no? En el analfabetismo bíblico sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en nuestras comunidades cristianas. Y a veces somos como en Hechos 17, hablamos de un Dios desconocido. O sea, sabemos que hay un Dios poderoso, no sabemos quién es, pero hablamos de este Dios desconocido. Y esa mentira, tal vez, es tan vieja como la historia misma. Y yo me he Sí, encontrado con muchos jóvenes que terminan desilusionados porque ponen su fe dentro de la iglesia en cosas que no son Dios. Y creo que tú hablas muy, muy increíble o entiendes muy bien un poco como el pensamiento del joven, ¿no? Del raciocinio del joven. ¿En qué sentido? Y es, buscan muchas cosas, pero creo que es como yo que soy muy distraído. Yo pierdo mucho las cosas. Y casi siempre busco, conociéndome, en todos los lugares menos el indicado. Es decir, el último lugar que yo busco algo que perdí, casi siempre, porque soy despistado, es donde debería estar. Y trágicamente, así somos en nuestra búsqueda de, por ejemplo, tratar de responder qué es la buena vida, ¿no? Como jóvenes. Y buscamos y buscamos y buscamos, pero no encontramos. Y, y creo que hay algo hermoso acerca de la palabra y está diseñada para ser disfrutada. sí. No solamente, no es comida rápida, pues. Y creo que las redes sociales es una satisfacción inmediata. Pero cuando uno logra aplazar la satisfacción, cuando uno puede de verdad gozar en la plenitud de no todo tiene que ser inmediato, hay cosas que entre más las mastico más rico saben, entre más las proceso más hermosas son. Y creo que a veces la hiperconectividad, las redes nos roban eso, hay cosas que no tienen que ser rápidas para que se disfruten y se contemplen. Y creo que hemos perdido un poco, y yo lo veo en mí, la habilidad para contemplar y detenernos y simplemente admirar la hermosura que hay en la palabra del Señor. Sí, hay que hacer dos cosas. Por un lado, debemos ser intencionales en buscar disminuir las distracciones en nuestras vidas con pasos tan sencillos como bloquear las redes sociales por un tiempo, o tener Mm, el teléfono fuera de la habitación cuando estoy orando o estudiando. Hay que limitar las distracciones, pero por otro lado hay que buscar enfocarnos en lo valioso, en el tema como tú mencionas. Pienso mucho en el Salmo 1. mm, Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores,
sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Mm. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Eh, yo creo que este gozo, este deleite, cuando en una de nuestras vidas, a medida que meditamos la palabra de Dios, ese deleite se evidencia en nuestra vida de tal manera que adorna nuestra predicación. Mm. Y Dios se deleita en usar eso para que nuestra predicación, nuestra cultura, sea cada día más persuasiva, porque de nuevo está la noción errada, que es una mentira del diablo, de que ser creyente es ser infeliz, Mm. de que caminar con Dios te hace miserable. Claro que no. Te da un gozo eterno que nada en este mundo puede darte. Y los creyentes proclamamos eso. Y los creyentes buscamos vivir conforme a eso. Wow. Y bueno, por último, para concluir este tiempo, creo que esto nos deja con una misión y es ser un poco más intencionales. Creo que si el mundo es intencional, nosotros como cristianos tenemos la doble responsabilidad de ser aún más intencionales. ¿Cómo, cómo yo puedo intencionalmente predicarle tal vez a una cultura llena de ruidos? ¿Qué dirías tú que tal vez como cristianos nosotros deberíamos abordar el predicar a una generación que oye y oye y oye y oye, pero así como oye, deshace? Sí. Sí, cómo predicar disruptivamente, cuando hablábamos al Ajá. comienzo. Eh, yo creo que podemos aprender mucho del modelo de Pablo en Hechos capítulo 17. Pablo escuchó la cultura, Pablo veía y Pablo le daba giro inesperado a lo que la cultura decía y mostraba cómo el evangelio sí Mm. sacia y sí satisface los anhelos que ellos tenían y que buscaban llenar en otras cosas. Creo que es un modelo y un ejemplo. Pero en última instancia, podemos seguir hablando de muchas técnicas y estrategias, pero en última instancia, yo creo que lo que más necesitamos es la oración, porque nosotros podemos llevar el evangelio a los oídos de las personas, pero solamente Dios puede llevarlo de los oídos a los corazones. Y en última instancia, solamente la gracia de Dios es la que puede abrir nuestros ojos y despertarnos a la belleza de su gracia. Entonces, es importante, yo creo firmemente en la importancia de la apologética, he escrito sobre Mm. eso en Coalición y en otros lugares, un tema que me apasiona. Creo en la importancia de buscar desafiar a los ídolos, creo en la importancia de predicar con ilustraciones que lleguen al corazón, que hagan accesibles las ideas en el idioma del corazón de las personas. Mm. Pero en última instancia, de nada nos sirve hacer todas esas cosas si no oramos, porque dependemos de la obra del Señor. Eh, yo creo que en nuestra época precisamente de individualismo, eh, somos muy tentados a predicar el Evangelio de una manera individualista, en el sentido que confiamos demasiado en nuestra propia fuerza, en nuestro propio talento, Sí. en vez de depender de la gracia de Dios. Entonces, mi consejo es sigamos preparándonos, sigamos estudiando, sigamos escuchando atentamente la cultura, pero en todo dependamos de la gracia de Dios y esperemos en el Espíritu. Creo que esa es una gran manera de cerrar este podcast, esta conversación. De verdad que me siento muy, 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 muy edificado y de verdad gracias porque sé que el Señor es soberano y dirige, aunque yo pueda haber tenido un plan aquí escrito, Él dirige esta conversación. Y pues muchas gracias, de verdad creo que si no conocían de Josué Barrios, de Josué, dense la tarea de buscar en la coalición ahí cualquier artículo. Tiene un buscador, buscan ahí José Barrios y ya lo encuentran brevemente. O cualquier otro artículo, realmente es muy, muy edificante. Así que muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por Gracias a ti, enseñarnos. Juanes. Ha sido un privilegio poder estar acá. Y bueno, nos vemos pronto tal vez. Y todos los que nos escuchan, recuerden, ¿hay algún lugar donde, bueno, ya lo mencionaste al inicio, pero tal vez lo podrías volver a mencionar por si a alguien se le pasó, donde pudieran seguirte, donde pudieran conocer un poquito más de tu trabajo? Sí,
Sí, aparte de Coalición por el Evangelio, tengo este espacio, el canal Sigue la Sabiduría en YouTube, siguelasabiduría.com, donde busco eh, servir a la iglesia con enseñanzas, con reflexiones, con contenido que, bueno, no necesariamente publico en Coalición por el Evangelio, porque, de nuevo, Coalición no es Josué, es una multitud de autores y editores, pero sí la sabiduría es un espacio más personal donde puedo tener conversaciones extensas, donde puedo compartir algunas predicaciones y bueno, espero poder ser útil allí también. Y pues bueno, nos vemos pronto en un episodio. Probablemente este cierre la temporada de episodios de este año. Así que muchas gracias, Josué, por estar y nos vemos muy pronto. Bye.